probablemente a mí había chicas que hace unos años me idealizaban por el cuerpo que tenía y no sabían realmente el sufrimiento que había detrás de sostener ese físico. ¿Qué señales te ayudan a identificar que puedes estar, joder, igual estoy teniendo un problema? Buscan un físico determinado que en muchas ocasiones ni siquiera terminan de tener claro cuál es ese físico con el que realmente estarían conformes, ¿no? Vale, ¿cuáles han sido los 3 mini logros que has conseguido esta semana? Y me sirve por mini logro. Hola a todas y bienvenidas al Club del Drama, que es la sección del podcast de Fénix, donde tratamos los temas que igual nos cuestan más hablar con personas de nuestro entorno y pues los vamos a traer aquí. Hoy tenemos con nosotras a Esther Onibenis, dietista y nutricionista, pero me gustaría que también se pudiese presentar ella mejor, así que cuéntanos un poquito si quieres de ti para que te conozcan. Bueno, lo primero, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme, que me hace mucha ilusión. Y bueno, yo soy Esther, soy dietista nutricionista, soy entrenadora personal y ayudo, estoy especializada en atracones, en ayudar a mujeres que sufren atracones de comida pues a que consigan deshacerse de ellos y a que consigan mejorar esa relación con la comida y de la mano que también consigan ese objetivo físico que buscan. Porque vamos a empezar, ¿no?, un poco hablando de todos estos temas, ¿no?, que nos llevan igual a terminar como en tener un trastorno por atracón o como una mala relación con nuestro cuerpo y con la comida. Entonces me gustaría como hablar de ese ideal estético, ¿no?, y de qué cosas nos pueden llevar a en algún momento empezar a desarrollar igual un problema. Sí, yo creo sobre todo, al final, todas las personas que sufren algún tipo de problema con la comida, con la alimentación en general, creo que es porque buscan un físico determinado que en muchas ocasiones ni siquiera terminan de tener claro cuál es ese físico con el que realmente estarían conformes, ¿no? Que es como esa búsqueda constante e independientemente del físico que yo tenga, nunca me va a parecer suficiente, siempre voy a buscar más, que eso es justo lo que me pasó a mí también cuando yo pasé por esta etapa. Entonces, creo que ese es un poco el punto y sobre todo viene bastante derivado de que pues, tendemos a consumir mucho contenido en redes sociales de chicas pues, que a lo mejor tienen un cuerpo que nos parece súper ideal, lo idealizamos y llegamos a compararnos y a buscar constantemente pues, ese cuerpo perfecto que al final nunca llega. Como que igual sí que focalizamos como en otras personas, intentamos como llegar un poco a conseguir la imagen que otros tienen, ¿no? O, como que pensamos también en el exterior, ¿no? No tanto en qué quiero yo, sino que, vale, ¿qué me está diciendo el resto? ¿Por qué crees que intentamos como buscar ese cuerpo idealizado, ¿no? Porque sí que hablas un poco de redes sociales, que muchas veces es uno también de los orígenes o uno de los motivos por los que empieza una mala relación con nosotras, pero bueno, también hay otros puntos. No sé, que igual en tu propio caso, ¿qué te llevó a ti a empezar a tener un trastorno por atracón? ¿O? En mi caso personal, la evolución de esa mala relación con la comida empezó primero por una restricción muy agresiva que poquito a poco fue evolucionando hacia ese trastorno por atracón. Sí que yo en mi caso personal lo que buscaba pues era un cuerpo, lo que te digo, como que realmente no terminas de tener claro qué es lo que realmente quieres, pero en mi cabeza era pues un cuerpo delgado, que al principio pues simplemente quería un cuerpo delgado y cuando empiezas a conseguirlo no te parece suficiente y lo quieres más delgado, y cuando consigues lo que hace unos meses querías, pues tampoco te es suficiente y realmente entras en un bucle de ni siquiera saber qué es lo que quieres, pero que te lleva a esa búsqueda constante de ese ideal que tienes en tu cabeza. Y sobre todo cuando, pues lo que decíamos, esta parte de tender a compararnos, de lo que sucede en redes y demás, al final y yo esto lo trabajo mucho con mis asesoradas, con las chicas a las que ayudo, que normalmente cuando nos comparamos con una persona no sabemos las circunstancias personales de esa persona, no sabemos por qué esa persona tiene ese cuerpo, si esa persona está contenta con ese cuerpo.
qué la está llevando a conseguir ese cuerpo. Igual idealizamos un cuerpo que a nosotras nos encanta, pero no sabemos la realidad de lo que hay detrás de ese cuerpo. Probablemente a mí había chicas que hace unos años me idealizaban por el cuerpo que tenía y no sabían realmente el sufrimiento que había detrás de sostener ese físico. Entonces yo creo que eso también pasa un poco, y ya no solo, o sea, obviamente con el físico pasa y da lugar a este tipo de conductas, pero yo creo que al final el ser humano se compara en todo. Entonces esta es una parte más en la que tendemos a compararnos. Me parece muy importante, ¿no? Porque, claro, yo soy psicóloga, ¿no? Y en consulta sí que se ven muchos casos en los que se habla como de ojalá llegase a ser como esta persona, a tener este físico, o incluso a compararse con una misma, ¿no? De ojalá tener el físico que tenía igual cuando tenía menos edad, y realmente como que cuesta mucho el pensar, vale, pero ¿cómo estaba yo cuando tenía ese físico? ¿Cómo me estaba sintiendo? Porque igual lo que estaba sintiendo o las emociones que estaba sintiendo no son las que quiero para mí ahora, ¿no? Exactamente. Y justo eso también me lo encuentro mucho, el compararnos con el físico que teníamos hace unos años, pero realmente, probablemente tus circunstancias de hoy día no son las mismas que hace a lo mejor 5 años. A lo mejor ahora mismo tienes otras prioridades en tu vida, tienes hijos, tienes un proyecto, un negocio que no te permiten tener el mismo tiempo y el mismo foco en ese objetivo físico. Y lo mismo que a lo mejor la inversión de tiempo y de sacrificio, o sea, el sacrificio que tienes que hacer para sostener ese cuerpo, igual no es el que quieres ahora en tu vida. Entonces, aquí es una cuestión de poner en una balanza, o sea, qué quiero y hasta dónde yo puedo dar para verme lo mejor posible. Si preguntásemos como a esa Esther del pasado, ¿qué emociones sentía, ¿no? Cuando intentaba como llegar a un físico determinado? O porque me gusta también como el poder hablar, porque se habla poco, ¿no? Se habla mucho también de que al final como el atracón, o sea, un poco como el círculo del atracón sí que se conoce más, pero no se habla como de todas las emociones que conlleva ese ciclo, ¿no? Pues, ¿qué sentía la Esther de ese momento? Yo creo que, por un lado, mucha falta de claridad, lo que te digo, que al final persigues algo que ni siquiera sabes lo que es, y en mi caso concreto era realmente la única forma que yo tenía de mantener el control absoluto sobre algo en mi vida. Quiero decir, al final, pues todo lo que nos rodea no depende de nosotros, ¿no? Depende de factores externos, pero sí que lo que nosotras comemos y lo que nosotras nos movemos y el deporte que hacemos es algo que sí que está bajo nuestro control. Entonces creo que para mí era una forma de mantener eso bajo control y de sentir que había una cosa, un aspecto de mi vida en lo que yo podía ser tan buena como quisiera. Entonces, esto obviamente es un proceso de introspección que he ido haciendo con el tiempo, pero para mí lo que sucedió en ese momento es que yo sentía que el sostener ese cuerpo que estaba construyendo era como algo que me hacía súper especial. Era como el resto de mundanos no pueden conseguir este cuerpo que yo estoy construyendo porque no tienen mi fuerza de voluntad, porque no se sacrifican tanto como yo, porque no están dispuestos a dar tanto como estoy dando yo, y yo sí. Entonces eso me hacía sentir como orgullosa y poderosa de eso que estaba construyendo. Y era una de las cosas que me dificultaba el querer soltar ese control, ¿no? Porque si me siento tan buena en algo, ¿cómo voy a soltar el control y voy a permitirme no ser tan buena? A esto no me refiero con atracones, sino cuando intentaba construir ese cuerpo pues tan delgado, tan definido, tan marcado. Me parece un punto clave el control, ¿no? En el caso de igual de esa mala relación con la alimentación y con el cuerpo, ¿no? Porque muchas veces como que puede aparecer voy a focalizar en conseguir un cuerpo determinado, conseguir una imagen, cuando hay muchas situaciones de mi vida que igual no estoy sabiendo controlar, ¿no? Exacto. Como que sí que hablamos mucho en psicología de que al final los trastornos de la conducta alimentaria, no hace falta que sea un trastorno de la conducta alimentaria, pueden ser una mala relación con la comida o con el cuerpo, son la punta, ¿no? de ese iceberg, y que realmente abajo hay como muchas cosas que supongo que también en el trabajo personal que has tenido que hacer, como que han ido saliendo también otros aspectos que han podido estar influyendo en... Sí, también yo creo que es muy importante el tema de la autoestima, que al final, pues la parte física es una parte que alimenta, ¿no? esa autoestima que podamos o no tener, y a mí lo que me sucedía es que yo sentía que tenía una autoestima como súper alta porque estaba súper conforme con mi cuerpo y estaba trabajándolo muchísimo, o sea, conforme, ya me entiendes, ¿no? Que estaba poniendo mucho foco ahí, pero la realidad es que mi autoestima estaba por los suelos porque el resto de áreas de mi vida iban en detrimento de al final lo que estaba haciendo, y
pues a lo mejor a nivel profesional no me sentía tan realizada como me gustaría, a nivel personal mis relaciones las estaba descuidando. Entonces, el trabajar la autoestima en todas sus áreas a mí me parece súper importante también en esos procesos de recuperación y de poder salir de ahí. Sí, sobre todo por esto que dices, ¿no? Que al final la autoestima no es solo la imagen corporal que tenemos o si estamos a gusto con nuestro físico, ¿no? Sino que para trabajar y tener una buena autoestima al final hay que desmigar como todas las Claro. áreas de nuestra vida y ver, vale, en el trabajo, qué es lo que necesito y qué es lo que puedo hacer para llegar a lo que necesito, en la familia, qué es lo que necesito y así con todas las áreas, ¿no? Para Exacto. al final como sentirte bien también con todas esas áreas que también nos forman como nos vemos a nosotros, ¿no? Exacto. En relación un poquito con más centrado en atracones, ¿qué emociones se desarrollan cuando tú de repente pierdes ese control, ¿no? Que tanto estabas buscando y de repente aparece como un atracón, una ingesta compulsiva? Sobre todo mucha frustración de decir, yo no quiero hacer esto y hay algo dentro de mí que me está obligando a que lo haga y yo creo que sobre todo eso, mucha frustración y mucho sentimiento de incapacidad. Es decir, yo no puedo controlar lo que me está pasando, quiero conseguir este objetivo físico o quiero conseguir relacionarme mejor con la comida o comer mejor, pero no puedo. Entonces yo creo que son dos cositas ahí que aparecen mucho, que yo también las veo muy frecuente en las mujeres a las que ayudo y que creo que son los dos puntos así como más importantes que hay que trabajar y ver. ¿Qué consejos o qué pautas, así como muy generales, ¿no? Porque al final cada una también tiene que ver cuándo pedir ayuda Exacto. y al pedirla el tener que trabajar de manera más individualizada. No se pueden dar como pautas generales, pero si me tuvieses que decir como pautas generales para poder trabajar esos sentimientos, esas emociones que aparecen tras un atracón. Yo sobre todo, lo que tú dices es muy complicado, sobre todo cuando lo estás viviendo y depende mucho de la persona, pero yo siempre en este proceso de recuperación insisto en dos cosas. La primera es que tal cual, después de un momento de atracón, intentemos volver a la normalidad, o sea, volver a hacer nuestras comidas con normalidad, no compensar, no restringir, no recrearnos en ese bucle de qué mal me veo, de mira lo que he hecho, vamos a dejarlo estar dentro de hasta donde podamos, ¿no? Vamos a darnos ese espacio y en ese proceso de recuperación, valorar cada uno de los pasos que damos es lo que me parece más potente, porque cada pasito suma, o sea, yo no puedo pasar de A a B así, o sea, tengo que ir haciendo todo el recorrido. Y si no valoramos cada uno de esos pasos, lo que va a aparecer es mucha frustración, el tener también expectativas reales. No puedes pretender en 2 meses ser una persona completamente diferente, relacionarte súper bien con la comida, además verte súper bien delante del espejo, porque esas expectativas no son reales y lo que van a dar lugar es a más frustración. Entonces, vamos a aceptar que cada etapa del proceso es la que es, vamos a valorar cada uno de los pasos que estamos dando y sobre todo si no podemos por nosotras mismas, vamos a dejarnos ayudar y a seguir los consejos que realmente necesitamos y por profesionales. El mirar como el paso a paso a veces como que se hace muy costoso, ¿no? Porque al final puedes llevar como mucho tiempo teniendo una mala relación con la comida o con el cuerpo y llega un momento en el que decides pedir ayuda, que al final es también un paso como muy complicado, ¿no? Exacto. Puede ser el más complicado y de repente te dicen, vale, tienes que ir paso a paso, ¿no? Exacto. Y cómo se vive esto, ¿no? Porque entiendo que también aparece como mucha Mucha. frustración de decir, vale, lo estoy haciendo bien, pero igual no todo, no estoy controlando, ¿no? Vuelve a aparecer como un poco el control, toda la situación como para intentar acabar como con este episodio de mi vida. Yo lo que hago mucho es, al final, yo como trabajo es con un acompañamiento muy cercano, muy personal, muy uno a uno y recordando mucho a la persona todos los pasos que está dando. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, hay un ejercicio que a mí me encanta hacer que es, por ejemplo, todas las semanas, ¿cuál es el mayor éxito que has conseguido esta semana? Y mucho, hago un ejercicio mucho con ellas a través de las sesiones que hacemos y demás, que es, vale, ¿cuáles han sido los 3 mini logros que has conseguido esta semana? Y me sirve por mini logro haberme dejado el domingo 3 comidas de la semana preparadas. Eso es a lo mejor que hace 3 meses no hacías. O ellas empiezan a compartir cosas y se salen cositas que dices, pues que igual hace 3 meses eso hubieses dado cualquier cosa por conseguir eso que me estás compartiendo ahora mismo. Darle el valor que tiene a cosas como simplemente voy a un cumpleaños y estoy presente en la conversación que estoy teniendo con mi amiga y no en el plato de comida que tengo a mi lado. Eso es un avance, o sea, es un avance que a mí me parece brutal y que a lo mejor la persona de hace, lo que te digo, 3 meses hubiese soñado con conseguir eso y ahora que lo estás consiguiendo,
valóralo como realmente lo hubieses hecho hace un tiempo. Que igual, ¿no? Viéndolo también desde fuera, como que siempre solemos ser como mucho más compasivos con los demás que lo que somos con nosotros mismos, ¿no? Entonces Exacto. como que cuesta ver esos pequeños pasos, pero realmente, jo, tú los vives como profesional, ¿no? Yo también como más o Claro, menos los vivo también como profesional y es como, wow, o sea, has hecho un avance exacto. brutal esta semana y igual no te lo estás reconociendo, ¿no? Sí. Como que sí que se vive. En relación más a igual los pensamientos, ¿no? Porque yo sí también me encuentro como mucho en consulta el pensamiento de o hago todo perfecto o Ujú. llevo como todo el control de mi vida o nada. El todo o el O nada. sí, como un poco esa dualidad de o todo Sí. genial o no estoy haciendo nada bien, que también está como un poco relacionado con estos pequeños pasitos. Exacto. Yo siempre pongo un ejemplo que es, imagínate que vamos conduciendo y de repente se me pincha una rueda del coche. No me bajo del coche y pincho las 3 que están bien, arreglo la que está ahí y sigo adelante, ¿no? Pues igual, si estoy en una cena y siento, por lo que sea, que me he pasado comiendo, mañana puedo volver a la normalidad. No hace falta que por haberme pasado en esa cena mañana tenga que hacer todo mal para seguir alimentando ese bucle. Entonces, a mí sí que me gusta poner así como pequeños ejemplos para que lo vean más visual y que realmente vean que no tiene sentido ninguno el sentir que por una cosa en la que sentimos que hemos perdido el control tengamos ya que hacerlo todo mal o tirar todo por la ventana. Claro que al final es una manera, ¿no? Y como me gusta mucho esa metáfora como para ver, bueno, vale, en la vida hay blancos, hay negros, pero hay grises. Exacto. Entonces como que al final también el proceso suele ser un gris, ¿no? Ujú, exacto. No puedes pasar, como has dicho antes, ¿no? Yo siempre digo, como no puedes pasar del 0 al 100, ¿no? Ujú, Tienes que ir dando pequeños pasitos. Y esos pequeños pasitos parecen pequeños, pero son grandes pasos. exacto. Como das tú el paso igual de querer pedir ayuda, de identificar que tienes un problema, como qué señales te hacen ver el, wow, esto que está pasando, igual como necesito que me ayude un profesional o otra Sí. persona. Yo igual debería haber pedido ayuda antes, cuando Vale. sentía que esos atracones empezaban a aparecer de manera más recurrente. Yo lo dejé pasar mucho, también porque no sabía qué me estaba pasando, ni sabía que eso sucedía, ni que había ayuda para eso, pero yo realmente esperé como a sentir que había perdido el control absoluto de decir, es que no aguanto una noche más teniendo un atracón. Pero creo que simplemente con el hecho de que aparezcan esos atracones 1 o 2 veces a la semana, que ya te afecten en otras áreas de tu vida, como puede ser a nivel social, que te impidan disfrutar con tu familia y con tus amigas, que los pensamientos sobre la comida estén muy presentes en tu día a día. Creo que eso ya son señales muy importantes para decir, tengo que buscar ayuda, porque si no, esto puede ir a más y ahí sí que me va a costar el ponerle remedio. Mm. Claro, porque cuando empiezan estas pequeñas señales, ¿no? Que ya empiezan a decirte el, "Jo, estás prestando como mucha más atención a la comida que Ujú. lo que realmente tiene, ¿no? Le estás dando como un valor que realmente en otra situación no te lo hubieses planteado el darle este Exacto, valor, ya es el momento como de pedir ayuda, ¿no? exacto. ¿En qué momento llegas tú a pedir ayuda? Porque muchas veces no suele pasar, ¿no? Que empiezas como a pensar demasiado en comida, empiezas Ujú. a darle otra importancia distinta, pero ahí todavía no te estás dando cuenta de que pues, es un problema, igual tengo que pedir ayuda, ¿no? Sino que a veces llega mucho más tarde, ¿no? Cuando ya el Sí. problema se ha establecido. En mi caso fue un atracón que tuve una noche muy, muy heavy, de decir, esto se me ha ido por completo de las manos, o sea, ha sido muy grande, me siento muy mal a nivel físico, me siento hinchada, tengo dolor de estómago, no puedo dormir por la noche del dolor que siento. Al día siguiente me acuerdo que además me sentía como dolorida, como si hubiese pasado una noche con fiebre, pues igual era como, pero ¿cómo puede ser que yo me sienta como me estoy sintiendo ahora mismo porque me he pasado comiendo? Ahí es cuando hice ese clic de decir, es que me estoy haciendo un daño a mí misma que no puedo estar sosteniendo. Como que llega en un momento en el que esas sensaciones también físicas, ¿no? Exacto. Y al final psicológicas como que ya son muy, muy grandes, ¿no? Y están muy presentes. Sí. ¿Cómo te sientes tú después de este atracón como para decir, ya está, es el momento necesito que alguien me pueda sacar de aquí, necesito que alguien me ayude? Yo me sentía desbordada, sentía que había perdido el control absoluto y, y me sentía muy incapaz, muy frustrada, Mm. porque al final es una promesa diaria de hoy no va a pasar, este va a ser el último, no, esto no se va a volver a repetir, pero se sigue repitiendo cada día. Entonces, después de ese último atracón, yo me sentía como desbordada, decir, es que no me puedo volver a prometer que esto no va a volver a pasar porque es que ya sé que va a volver a pasar. Fue un poco así.
¿Cómo llegas o cómo es tu proceso ya de pedir ayuda, de empezar el proceso de recuperación, ¿no? Porque muchas veces también aparece mucho el sentimiento de qué vergüenza Ujú. que la gente lo sepa, qué vergüenza que la gente de mi entorno eh, pueda cambiar, ¿no? Por lo que yo les estoy contando, o qué vergüenza contárselo a un profesional todos estos pensamientos que me Exacto. están pasando, ¿no? Muchas veces se vive como solo me están pasando a mí, ¿no? Y hay a muchas personas que les ocurre. Sí, me pasaba justo eso. Yo Mm. sentía que no había pedido realmente, una de las cosas por las que no había pedido tampoco ayuda antes es porque pensaba que esto solo me pasaba a mí, que cómo iba a compartir esto, que esto, o sea, como me sentía un monstruo fuera de lo normal, ¿no? Esto a nadie más le puede pasar una cosa como esta. Entonces, incluso a mi propia psicóloga, yo me costaba verbalizarle estos pensamientos y estas cosas que hacía. Y cuando ya dije, vale, hasta aquí, empecé a buscar primero cosas en internet de, pues, ver si había alguien más que le pasase algo similar, ver si esto tenía nombre, si tenía ayuda, si tenía, o sea, si tenía solución. Y a partir de ahí recuerdo que se lo conté al médico, que bueno, me hizo un poco caso omiso. Mm. Y luego empecé a compartir cositas con mi psicóloga y sobre todo mucho por mi cuenta. O sea, leí muchísimo, busqué muchos testimonios, muchas experiencias de otras personas. Yo qué sé, por mi cuenta hice mucho trabajo interno. Como que al final encontraste lo que te estaba pasando, ¿no? Exacto, Buscaste información sobre lo que te estaba pasando, tuviste como de fondo también el pedir ayuda, ¿no? exacto. Igual a un profesional y además el hacer mucho trabajo de fondo que también al final no solo lo que se hace dentro de terapia, sino todo el Exacto. trabajo que se hace fuera, ¿no? Además, yo es que coincidía que estaba en mi primer año, creo que era en el técnico superior en dietética. Mm. Entonces, como que aproveché también mucho esa experiencia o sea, esa etapa formativa para, de manera paralela, formarme mucho en este aspecto. Como que igual te sirvió también un poco Claro. para ayudarte. Exactamente, sí, sí, sí. Vale, pues ya como para finalizar la entrevista, sí que me gustaría un poco el recoger, ¿no? Sobre todo qué señales te ayudan a identificar que puedes estar Ujú. teniendo, hemos hablado un poco de ellas, pero qué señales pueden reconocer las personas que nos están escuchando de, jo, igual estoy teniendo un problema y qué herramientas recomiendas tú como para solucionar ese problema. Así muy general, al Sí, final cada caso es sí, sí. individual, pero... De modo genérico, sobre todo, señales. Sentir que tenemos momentos en los que perdemos el control, que como decimos, comemos de manera más descontrolada, que no nos sentimos saciadas con nada, que como salado, que era como dulce, que no termino de sentir esa sensación de saciedad. Eso para mí es una señal potente. Cuando sentimos pues, que aparecen muchos pensamientos alrededor de la comida, de lo que comemos, de nuestro cuerpo, y que sentimos que eso nos empieza a limitar en aspectos de nuestra vida y de nuestra normalidad, ¿no? A modo genérico, consejos, en la medida de lo posible, intentar ser lo menos rígidas y soltar un poquito ese control con la alimentación, Un intentar. poco también focalizado en la restricción, ¿no? Exactamente. Muchas veces como que parece que al final o se demoniza mucho el atracón, ¿no? Ujú. Pero hay que preguntarse también vale, ¿qué ha pasado antes del atracón, ¿no? ¿Cuándo ha Exacto, empezado, ¿no? exacto. Una señal importante es qué alimentos están apareciendo en tu atracón, Mm. qué espacio tienen esos alimentos en tu día a día. Probablemente eso sea una señal interesante, ¿no? Si están apareciendo estos alimentos y resulta que estos alimentos o no los como o los como con culpa, igual hay que hacer un trabajo vale, aquí está la restricción, aquí tengo que empezar a flexibilizar, tengo que empezar a dar espacio a estos alimentos Mm. y trabajar también a nivel nutricional. Entonces, un poquito en ese sentido, creo que sería interesante el flexibilizar, dentro de lo posible hasta donde estemos preparadas, el no restringir y dar espacio para todo tipo de alimentos y un poquito en ese sentido. Mm. Quería también añadir, ¿no? Que no lo hemos comentado mucho, que al final cuando empiezas a tener como mucho descontrol con la alimentación, lo que ocurre es que pierdes esas señales de Ujú. tu cuerpo, ¿no? Pierdes el sentir hambre, pierdes el sentir saciedad, entonces como el volverte a conectar con tu cuerpo, al Exacto, final conlleva un proceso, pero como que también puede ser una buena forma de, vale, ¿cómo me puedo yo volver a conectar con mi necesidad, con esas cosas o esos alimentos que no son malos ni buenos, sino que igual me pueden generar placer? exacto. ¿Qué alimentos necesito? ¿Cómo me estoy sintiendo yo con esos alimentos y con mi cuerpo, ¿no? Ujú. ¿Y por qué me estoy sintiendo así? Exacto. Sí, con esta parte de volver a conectar con esas emociones
y con lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Sobre todo yo creo que es importante, así a modo genérico, como pautas más a nivel nutricional. Por ejemplo, si estoy en este tipo de patrones y están apareciendo estos comportamientos, pues voy a evitar, yo qué sé, si paso muchas horas sin comer, por la razón que sea, por trabajo o por una restricción que yo me estoy imponiendo a mí misma, y cuando llego a comer tengo muchísima hambre y ese hambre voraz hace que acabe descontrolándome y comiendo de manera compulsiva, pues vamos a hacer comidas un poquito más seguidas, no vamos a tener un poco eso en cuenta. A la hora de comer, pues vamos a intentar hacerlo de la manera más pausada posible, conectando con el alimento que tenemos delante, de manera más consciente, estando pues en el momento, sin distracciones. Eso también me parece súper potente y yo también lo trabajo mucho para gestionar esta parte de momentos de ansiedad por la comida. Y me parece, ya como para finalizar, súper relevante que al final puedas trabajar como en un trabajo como multidisciplinar, ¿no? Exacto. Que al final puedas trabajar tanto con nutricionista, tanto con psicólogo, ¿no? Porque tú me dices como todas esas pautas que se dan a Claro, nivel nutricional, que yo muchas también las aplico claro. en consulta, ¿no? Pero también desde la parte, como que quiero añadir mi granito desde la psicología, que al final es más pues el trabajar eso, cómo te estás sintiendo con tu cuerpo, cómo Ujú. te sientes contigo misma, el trabajar, como hemos hablado, cada área de tu vida para ver Exacto. qué es lo que hay debajo de esa punta del iceberg y también escuchar mucho a tus pensamientos para también intentar cambiarlos, ¿no? Porque hay algunos Ujú. pensamientos que no vienen de nosotros, sino que vienen de mucha historia detrás, Exacto. de toda nuestra vida, entonces el poder como trabajar en todos estos Sí, yo creo ámbitos. que el trabajo multidisciplinar sería la clave realmente para progresar y avanzar de la manera más eficiente posible. Mm. Y bueno, para finalizar, te quería dar las gracias por A haber ti. venido, porque creo que al final va a ayudar también mucho a las personas que nos estén escuchando y también lanzar que si necesitas o si ves que te ha resonado algo de esta entrevista, de esta conversación, que al final igual puede ser como, o que te preguntes si es el momento de pedir ayuda. Exacto. Y nada, muchas Muchas gracias. gracias por la invitación y por este ratito, que ha sido un placer.